Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón del Instituto Cato. Hoy estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Vamos a conversar hoy día sobre lo que sucede en Honduras. Está con nosotros para ello Marcos Falcone, analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad del Instituto Cato, quien nos acompaña desde Washington. Y está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Guillermo Peña Pantin, hondureño, pero nos acompaña desde Ciudad de México. Guillermo es fundador y presidente de la Fundación Eleutera en Honduras. Es director de Alianzas Estratégicas de la Universidad de la Libertad en Ciudad de México y es miembro del Consejo de Directores Adjuntos de la Fundación Internacional para la Libertad con sede en Madrid. Guillermo, un amigo desde hace mucho tiempo aquí en el Cato, nos va a dar una especie de background, una especie de contexto para tratar de empezar a entender lo que sucede en Honduras. Estamos hoy grabando esto el 11 de diciembre y a pesar de que las elecciones fueron el 30 de noviembre, todavía no tenemos un resultado. Realmente se debate el resultado final entre tres personajes. Está la candidata oficialista Rishi Moncada, está también el que quedó segundo, Nasrallah, Nasrallah, y también está el candidato, digamos, que fue favorecido durante la campaña electoral por el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, hay la posibilidad, o se ha denunciado irregularidades desde algunos sectores, hay la posibilidad de que esto sea una elección anulada. Guillermo, bienvenido a nuestro podcast. Quisiera empezar por pedirte que nos expliques un poco el contexto en el que se dan estas elecciones. Gracias, Gabriela. Hola, Marco. Pues, vean, yo empezaría con el tema de bajarle solo un poquito al nervio, porque esta es una película que ya vimos de alguna manera similar en el 2017, donde hubo un proceso largo de la resolución de quién ganaba la elección y llegar a un proceso casi pues, manual del conteo de los votos. Entonces, esto ya lo hemos visto y desde el punto de vista entrando a esta elección era una posibilidad bastante certera que si era cercana, menor a los tres puntos, que sí iba a tardar un poco más el proceso porque ya es un tema que venimos heredando en un proceso electoral complejo desde el 2009. Entonces, como hondureños, creo que, obvio, nos molesta que siga el proceso abierto y que no tengamos una claridad ya cerrada, pero no nos sorprende, ¿no? Entonces, quería empezar con eso. Eh, en la entrada a la elección hay elementos que no son solamente pues, que aplican a Honduras, sino si ya nos ponemos bien este sombrero de análisis de política de la región, eh, hay elementos como la interferencia o la presión que traía el gobierno de Xiomara Castro desde la presión que siente Cuba, Venezuela, Nicaragua, inclusive el mismo México en la región y pues no soltaría Colombia también de ahí, esos gobiernos que hoy están viendo esa presión que viene de Estados Unidos. Por otro lado, la presión viniendo de Estados Unidos hacia dónde cae Honduras en el bloque regional de los países. Honduras ha sido trinchera desde el 2009, si los llevo, y es importante siempre marcar esa fecha 2009, que fue la salida de Manuel Zelaya a la presidencia. Hoy la presidenta Castro es la esposa de Manuel Zelaya y él es quien en términos reales es quien maneja la estrategia de la administración en el Ejecutivo actualmente. Entonces, no hemos terminado el ciclo del 2009. Entonces, cuando nosotros vemos hoy dónde estamos, esta es la oportunidad de poder cerrar ese ciclo 2009-2025, que cuando pasó esa ruptura constitucional, sustitución presidencial, golpe de Estado, como cualquiera, el lado que quiera decir la narrativa que quiera, empezamos un ciclo de presión electoral en el 2009 que no hemos terminado y que posiblemente ese sería el proceso, el punto final. El punto final también pasaba por que entró y salió un gobierno
liderado por el Partido Libertad y Refundación, miembro activo de Progressive International, miembro fuerte aliado de Nicolás Maduro y de López Obrador en México. Eh, pues cambios que se hicieron durante este gobierno de meterle presión a Estados Unidos en la relación, sacando a Taiwán y acercándose con China. O sea, sí estamos en una trinchera ideológica de dónde estamos, dónde se alinea Honduras. Y ese juego ya también tiene cansada bastante a la población, que es lo que Guillermo, hace que... perdón que te interrumpa, solo una cosa para nuestra audiencia. 2009, lo que sucedió con Celaya, solo si pudieras brevemente Sí, contar un poco, porque mucha gente tal vez recuerda la imagen del algo. presidente en pijama, pero un poquito de o sea, cómo se inició ese ciclo. Entonces, en ese gobierno que era liderado por Zelaya, que venía del Partido Liberal, supuestamente centro derecha, a mitad del camino empieza a recibir dávidas, favores, apoyo financiero de Hugo Chávez, y eso hace que gire el gobierno y veníamos con una ola que también Ecuador la conocía, que era quedarnos en el poder más tiempo, cambiar las constituciones. Esa ola que tuvimos al final o sea, en ese inicio de los 2000, también llegó a Honduras y Zelaya intentó hacerlo. Intentó abrir el proceso a una reelección, a un cambio constitucional. No había el mecanismo legal para hacerlo y no tenía, y su mismo partido no quería abrir esa puerta. Entonces termina siendo que su partido termina sacándolo del poder en acompañamiento de esa facción del Congreso, del Partido Liberal, parte de lo que estaba en el Ejecutivo, la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas, toda esa institucionalidad, pues terminó separándose de él y pues lo sacan en un junio 28 del 2009, que era 6 meses antes de las elecciones del final del periodo de Zelaya. Entonces, ese puso a Honduras en una posición bastante frágil, bastante precaria por un buen tiempo, en el que se consideró el último golpe de Estado militar de América Latina, pero también era que no habían los mecanismos en el sistema para poder hacer un juicio político, para poder apelar a controlar movimientos políticos que estaban saliéndose de la línea marcado por la institucionalidad. Entonces, él trata de hacerlo sin el proceso electoral que lo permitía y pues termina haciendo con su salida. Esa salida, pues, para recordar con otra imagen muy fuerte de ese momento, es él termina tratando de regresar a Honduras en un vuelo en el que venía acompañado por Cristina Kirchner y por Nicolás Maduro en el 2009, ¿no? Tratando de aterrizar y que no pudieron aterrizar porque le cruzaron las tanquetas en el aeropuerto de Tegucigalpa. Entonces, ese proceso no lo hemos terminado. Sigue Honduras estando en esa trinchera, sigue Honduras peleando, eh, tratando de tener una estabilidad política, y eso se ha traducido a tener la ola más grande de migración de Centroamérica por que no es de un tema de guerra, sino era un tema de estancamiento económico. El estancamiento político no permitía que ese nivel de inversión que entrara al país dara las oportunidades de mejora de calidad de vida, y fue lo que después terminamos viendo ya en gobiernos de Obama, al inicio de Trump. Las olas aquellas de caravanas de migrantes saliendo del país. Entonces, si ven, pues, es un ciclo que ha venido alimentándose y alimentándose, tratando de solventar. Las fuerzas políticas no han podido alinearse, hacer las reformas necesarias, y se rompieron las mesas de consensos de las diferentes posiciones políticas, y al no haber consenso, pues tenemos esos choques institucionales que pues ya nos metemos un poco más ahora en los que pasaron ahora previo a la elección de Honduras. Guillermo, justamente pensando en cómo llegamos a hoy, ¿no? Te- em, ¿En qué cambia? Digo, pensando en que, bueno, Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, todo parece indicar que la candidata de la izquierda, perdón, que la izquierda se va, se retira del poder. Primero quisiera preguntarte si eso va a ocurrir
y el ciclo se va a cerrar de manera pacífica, si vos crees que no va a haber ningún problema con eso, dado que está claro que los dos candidatos no son los del partido gobernante. Y luego, bueno, también preguntarte, ¿por qué ahora, para cerrar ese ciclo, no hay una sola opción, sino que hay dos? ¿Y en qué cambiaría que fuera una o que fuera la otra para el futuro inmediato de Honduras? Ok. El, el ciclo debería de cerrar sin violencia. Creo que la señal es que no sabíamos si íbamos a poder llegar al día de la elección. O sea, no sabíamos si iba a ocurrir la elección pacífica el 30 de noviembre por la interferencia que había pasado de todos lados, incluyendo las mismas Fuerzas Armadas metiéndose al sistema más de lo que necesitaban meterse o lo que tradicionalmente ha sido su papel, que ha sido cuidar las urnas únicamente. Y eso es un tema que también está abierto a discusión porque está en la Constitución del 82 que uno de los papeles constitucionales de las Fuerzas Armadas es cuidar las urnas. Ahora, en un país, a medida que va madurando la democracia, pues esa debería ser una función que es civil, no es Fuerza Armada, ¿no? Pero del momento que veníamos del 82, veníamos de un proceso de gobiernos militares y pues quedó esa función adentro del sistema. Entonces, se mira mal, pero está todavía adentro de la Constitución y pues sería una de las reformas. Ahora, llegamos a las elecciones, no hubo violencia. Lo que sí sabíamos era que de no ganar el Partido Libre, el partido de Zelaya, la izquierda actualmente en gobierno, de no ganar, iban a hacer lo que han hecho en la elección del 21, en la del 17 y en la del 13. Bueno, la del 21 no lo hicieron porque ganaron en alianza, pero lo hicieron en 13 y 17, que era, vamos a decir que si no ganamos hay fraude. Eso sabíamos que iba a decir. Entonces, al saber que esa posición va a jugarse, se movieron todas las fuerzas a cómo se va a contrarrestar eso en el caso que ocurra. Y era importante también prepararse a eso, porque sabemos que el Partido Libre gana la elección en una alianza. En Honduras no hay segunda vuelta. Al no haber segunda vuelta, obliga a alianzas preelectorales y esa en la elección pasada fue una alianza entre Salvador Narrala, que hoy está en el Partido Liberal, antes tenía un partido propio, y Xiomara Castro con el Partido Libre, y se la habían rotado porque en el 2017 lideró esa alianza en contra del Partido Nacional. Salvador Narrala pierde por muy poco, no se comprueba que hay ningún fraude, eh, y en el 2021 se rota la posición en el que Xiomara Castro iba para la presidencia y Narrala iba para la vicepresidencia o designado presidencial, que es el puesto formal en Honduras. Al hacer esa unión, también atrajo el voto independiente y un voto fuerte que había en contra del Partido Nacional por el cansancio ya de 3 periodos seguidos. Había rumores de corrupción, había mucha presión política. Entonces, esa elección la termina ganando Libre, o sea, fuerte, un buen resultado electoral con la presidencia de Libre, eh, pero se sabía que la base de este partido de izquierda, Libertad y Refundación, no era una base tan grande como la cantidad de votos que sacó. Entonces sabíamos que la base era bastante menos, lo que no sabíamos era cuánto iba a ser después de que estaban en gobierno y después de que habían hecho todas esas dávidas sociales, regalos, clientelismo, y mover el aparato gubernamental a sus intereses, cómo se iba a traducir esto. Ellos siempre mantuvieron que iban a poder competir por la presidencia. Nosotros esperábamos que de acuerdo a la historia, los números ya sin correr una alianza, iban a ser un lejano tercer lugar. Y lo que vemos hoy en el proceso es un lejano tercer lugar que cumple dos funciones. Uno, nos aclara la base real de la izquierda como está constituida en Honduras. Y dos, al ser tercero, debería de matar el riesgo de los reclamos de un fraude si está tan bajo, o sea, tan fuera del lugar de donde viene el fraude, y que el segundo lugar sea Narrala o Asfura, en el orden que fuera, reconociera su pérdida. Eso terminaba con el tema del fraude.
Entonces, hoy, lamentablemente, la elección es tan cercana que todavía hay que llegar al conteo manual para sacar las dudas. Pero lo esperado es, y aquí Marco, lo esperado es que llegamos a un cambio pacífico el 27 de enero, siempre y cuando el segundo lugar reconozca el resultado electoral y la población no reaccione a gritos de fraude de un lejano tercer lugar que no es parte de la contienda. Y para cerrar, ¿qué es la diferencia entre un partido liberal o partido nacional en la presidencia? Pues uno es un partido nacional, es línea conservador, pro negocio. El Partido Liberal es centro derecha, un poquito más abierto internamente, más colorido, más popurrí de ideas, pero pro negocio, pro occidente, debería de ser pro Estado de Derecho. La cosa es que el Partido Liberal hoy no tiene una base profunda de personas que tienen capacidad de gobernación porque han estado fuera desde el 2009. Esa ya es una generación completa fuera de poder. Mientras que el Partido Nacional estuvo desde el 2010 a el gobierno anterior a este en el poder con bastante gente que estuvo adentro. Ahora eso no quiere decir que por estar adentro no tengan que también depurar de sus líneas y buscar un cambio en cómo gobernar. Pero eso sería la diferencia. Estamos alejándonos muchísimo de la posición de un Partido Libertad y Refundación a algo más manejable, donde son los dos partidos tradicionales del país, 100 años, gobiernos, han estado construyendo el país por mucho tiempo y donde se puede restablecer. Lo más importante es que entre las dos partes se puede restablecer la mesa del consenso para llegar a una gobernación funcional. Sí, es interesante que tú dices que se está cerrando un ciclo iniciado en 2009 con esa intentona por parte de Zelaya, de la mano de lo que en esa época era el término de moda del socialismo del siglo XXI. Eso de ahí como que fue detenido o abortado de cierta manera y uno mirando el panorama, digamos, mirando la evolución de los gobiernos en Honduras, pensaría que se fueron para el otro lado, porque luego tuvieron un gobierno de Partido Nacional por más de una década. Sin embargo, ves que vuelve con fuerza el Partido Libre, digamos, esta corriente socialista del siglo XXI, por así decirlo, en el año 2022. Mi pregunta va por el lado de el manejo económico. ¿Hay alguna Ujú. diferencia importante, ya sea en el ámbito de la economía? Porque tú dices estos partidos son más pro-occidente, más abiertos al mercado. Sin embargo, uno mira el crecimiento de Honduras durante poco más de una década, ha sido, digamos, un crecimiento relativamente mediocre, y de ahí 2022 llega un partido, de lo que te entiendo, más radical, de izquierda. Y entonces la pregunta más va, ¿hay alguna diferencia importante en el manejo económico entre estos dos tipos de gobiernos? Sí, hay diferencias fuertes. Decía, este ciclo de inestabilidad política 2009 te causó esa. Cuando una constitución está siendo dudada, todo tu marco regulatorio interno también es dudado. Todo se pone más débil, más frágil. Es más difícil atraer la inversión, convencer a la inversión local a que se atreva a arriesgar más. Por eso mucho de esos 12 años del gobierno nacional intentó hacer reformas que traían la inversión, pero no terminó de consolidarse esos procesos. Hicieran reformas más pro mercado, apertura del sector privado, local, internacional, para que tuvieran ese impacto de crecimiento y romper los ciclos migratorios, los ciclos de progreso, de pobreza. Libre entra con misiones muy claras, distintas a la anterior. Entre ellas era usando términos de manejar la economía, donde meter más al gobierno en la economía nacional, entre ellos, por decir, la soberanía energética. Usar el término de la soberanía energética como una nacionalización, fortalecimiento de la empresa estatal pública, del sector energético total, el monopolio estatal, que a propósito uno de los principales asesores fue Rafael Correa en ese espacio y el otro fue López Obrador. eh, donde tratan de sacar al sector privado
para que sea el sector público quien entra y empiezan a dar subsidios a la energía, empiezan a dar subsidios a los combustibles, empiezan a dar todos esos espacios que antes no se estaban dando. Pues lo empiezan a activar. Con lo mismo empiezan a bloquear en este gobierno libre, a bloquear casi que cualquier permiso de medio ambiente que entraba para construcción, obra, minería, generación, uso de agua, tanto que el ministro actual se jacta que en su administración no aprobó ni un solo permiso de medio ambiente que fuera de desarrollo económico. O sea, con orgullo. Que alguien diga eso con orgullo es desastroso, ¿no? Eh, También o sea, hubo mucha tendencia hacia manipular la moneda también. Honduras tiene también un fuerte sistema o un pegue de la economía con el dólar y con la economía de Estados Unidos, tanto por exportaciones como por remesas. Eh, pero empezaron a jugar de nuevo a qué se podía hacer desde el Banco Central, la moneda se deslizaba, hubo desconfianza en el cambio de la moneda, hubo limitación en cuánto se podía cambiar de la moneda, cosa que no había existido en Honduras en mucho tiempo, y ya el comercio. Las familias, el que quería sacar dinero, el que quería cambiar dinero, le estaba costando muchísimo acceder a los montos que necesitaba y eso causó presión económica también. Hubo un paso atrás fuerte en la digitalización y simplificación administrativa que venía también trabajándose en la última década. Y ese tipo de cosas, pues, congela la economía, la detiene, la enfría y crea incertidumbre y llegó al punto en el que se estaban forzando tanto las negociaciones del parte del sector del gobierno eh, hacia sectores económicos como el de la energía, que Honduras se convirtió en el país con más arbitrajes internacionales por falta de protección a los contratos, y eso lo que hace es que detiene la economía a cualquiera que viene de afuera. Y al haberse tantos arbitrajes internacionales, la decisión del gobierno fue pues es que yo no puedo confiar en el sistema de arbitraje de CIADI, del Banco Mundial, que es el que nos manda nuestros tratados de libre comercio. Entonces renunciaron a los arbitrajes internacionales porque dicen que no podían confiar. ¿Qué señal peor puede recibir la inversión internacional que te digan que ahora no solamente hay un sistema de Estado de Derecho débil, pero tampoco vas a poder utilizar el arbitraje? Pues se detiene todo. Guillermo, y en ese contexto bueno, casi cataclismo económico, podríamos decir, y de intencional freno de la economía por parte del gobierno, ¿no? Em, y de cara al final de este ciclo que se abrió en 2009, ¿de dónde viene más la resistencia en la sociedad, si se quiere, más allá de los partidos tradicionales? ¿Quiénes han sido o en qué sectores de la sociedad se ha encontrado la principal resistencia en todos estos años a un proyecto autoritario o a este proyecto de intervención extrema en la economía, en la sociedad civil? ¿Viene de afuera, viene de los hondureños exiliados, viene de adentro? ¿Cómo se ha dado ese proceso? Yo creo que Honduras ha sido tradicionalmente un país bastante conservador, pro empresa. eh, Entre elementos tenemos la base militar más grande de Estados Unidos en Centroamérica, fue un punto clave en la Guerra Fría. El tratado, es de los países con más tratados de libre comercio en la ola de los 90, inicio de los 2000. Eh, entonces, hay un sentimiento en que no es el gobierno quien es solvente, eso sí estaba bastante claro. Eh, y en el 2009, esa ruptura del sistema también dejó claro quiénes estaban más pro mercados y quiénes desconfiaban completamente del sector privado. El sector privado es el enemigo de todo. Entonces, esas fuerzas se han ido consolidando en el tiempo y están bien estructuradas, cada una a su lado. Pues yo he estado en juntas directivas de los industriales, en cámaras de comercio, en el consejo empresarial, en múltiples áreas, o sea, los círculos empresariales son bastante activos en la protección del Estado de Derecho, en la protección de la propiedad privada,
en apertura, en que es licitaciones abiertas y confiables en el caso que hay que interactuar con el gobierno. No deja a Honduras de ser un país que todavía con un Estado de Derecho débil, pues sí, la corrupción todavía es un tema que está dentro, ¿no? Pero las partes están bastante claras bien desde el 2009, 2008 que venía la presión. Y otra pregunta relacionada a la campaña, ¿no? Que acaba de pasar, y sobre todo en relación a la intervención, por lo menos en redes sociales, ¿no? O en los medios de Donald Trump, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que en un momento dijo, antes de la elección, que Nasrallah era en realidad un candidato falso, ¿no? Entre comillas, como que se hace el que es una cosa, pero que en realidad no lo es, bueno, que tiene que ver con lo que venías hablando seguramente. Y también indultó a Juan Orlando Hernández, ¿no? Pocos días antes de la elección. ¿Cómo interpretaron o cómo interpretás vos, como hondureño, esas tomas de postura y esas medidas en el marco de esta elección? Son dos temas interesantes que creo que son para que también la región monitoree, porque los mensajes del presidente Trump es la segunda vez en que 2, 3 meses que lo hace, porque también lo hizo para Argentina. Lo hizo pero en un tono diferente. Allá dijo, pues yo no suelto el dinero si no gana mi ley. Bastante más sencillo. En este caso metió geopolítica, metió un expresidente que estaba preso, escogió ganadores y habló mal de otros y confundió al electorado. Digo, creo que ahí hubo también mediciones. Nosotros creíamos que Salvador Narrala, el Partido Liberal, estaba arriba entre el 4 y un 6% antes de los tweets. Después del primero, hay como una nivelación de perdió 3, ganó 3 y se empieza a ver que había una posibilidad para el Partido Nacional. Que el Partido Nacional traía también un desgaste todavía de ese tema, Juan Orlando Hernández y del juicio en Estados Unidos, y el desgaste es el que te digo que hizo una alianza en contra de ese partido para la elección anterior. Y 4 años es poco tiempo para sacar eso de la mente del electorado. Eh, pero al Trump hacer eso, y si agregamos que Honduras, 30% del Producto Interno del país son remesas, o sea, hablándolo en feo, es el principal producto de exportación de Honduras, es el trabajo de humanos. Entonces, cuando no hay familia en Honduras que no tiene familiares y amigos cercanos que viven casi todos en Estados Unidos, puede ser en España, pero casi todo en Estados Unidos, y que no quieren que los saquen, que los echen de allá, ¿no? Y el tema de la presión que ha habido con toda la conversación de ICE, lo de migración, eso sí impacta en la población local que vive de ese ingreso que le mandan sus familiares. ¿Ya? Entonces, eso es un elemento que no lo mencionan los tweets, pero es un elemento que sí afecta al hondureño común. Y raro fue que vimos ahí ese mensaje cuando dice Salvador Narrala, pues, o sea, está haciendo, es manipulable o tiene alianzas oscuras, no puedo confiar en él, cuando una semana antes Narrala había estado en Washington, en el Capitolio, en las reuniones de comités en el Congreso, donde estaban pidiendo supervisión y apoyo para una elección limpia y libre y abierta. Pues Nasrallah se ha posicionado públicamente por muchos años como la persona que sí era confiable para Estados Unidos, que sí era defensor del Estado de Derecho y en contra de las mafias de corrupción que podían haber a lo interno. Y es una cachetada que el gobierno salga diciéndole, el gobierno de Estados Unidos salga diciéndole, pues no confiamos en ti. O sea, eso afectó muchísimo a la base y había una buena cantidad de personas que a pesar que no eran del Partido Liberal, que nunca han visto el Partido Liberal ganar en su vida electoral. Y, y puede ser que Salvador Narrala no es su persona favorita, ya estaban decididos a prestarle el voto porque era el caballo ganador, era lo que se miraba como caballo ganador. Cuando Trump hace esto, hay un giro y el que estaba, ese independiente, dice, pues creo que reconsidero, hay algo que no estoy viendo. El segundo tweet de Trump hace todavía más caos. Cuando vuelve a hacer lo que dijo en el primero,
pero agrega el elemento que va a dar un indulto al expresidente Hernández. Ahí así, esa carta no la teníamos para este año, como dice, eso no la veíamos que iba a salir ese tema ni en conversación antes de la elección. Eh, y eso sí, mucho del que ya estaba diciendo, pues estoy reconsiderando mover mi voto hacia Sfura cuando dice, y voy a dar el indulto, dice, no, pero a eso no, porque yo fui parte del movimiento Fuera Jo, yo fui parte del movimiento de esa alianza que quiso que el Partido Nacional saliera porque no confiábamos en él. Entonces, confundió todavía más que el día de la elección muchísima gente no sabía para qué lado irse en el nivel presidencial. Ya en el nivel del Congreso es mucho más claro que se ve que la base fuerte del Partido Nacional tuvo los votos como se podía ver que iba a salir. Ahí hubo menos un arrastre, menos cambio, pero sí fue interesantísimo ese movimiento, porque además lo hace ya el segundo, lo hace Trump, y a los días, y al ratito sale también Javier Milei apoyando al mismo candidato. Decimos, ¿y ahora qué está haciendo? ¿No? Y después pues salieron otras voces subiéndose a esa misma ola. Eso no lo creo que no lo habíamos visto en una elección latinoamericana, por lo menos no que yo recuerde algo así de claro, escogiendo ganadores, o sea, poniéndose en la posición de kingmaker, ¿no? Y pues hay que darle seguimiento, pero sí, te diría, fue un cambio de 3% que terminó balanceando y hoy tenemos este casi que un empate técnico y por eso hay que ir al conteo completo del sistema para sacar las dudas. Sí, lo que queda claro es que hay dentro de toda esta incertidumbre está claro que el partido oficialista quedó tercero. Eso está Y claro. por eso, digamos, que tú marcas ahí como un hito, como un fin de un ciclo. Y la pregunta que te quería hacer es si es que se confirma, digamos, el mejor escenario posible, que hay un cambio de mando pacífico luego de este lento reconteo manual, y se confirma una transición de gobierno, un cierre de ciclo, ya sea al primero o al segundo candidato que se están peleando la victoria. eh, ¿Cómo se mira esa asamblea? Porque estas elecciones también se eligieron legisladores. Un Y problema alcaldes. en los Ujú. gobiernos de transición en estos países post-socialismo del siglo XXI, como mi país, es que si bien se cambia de gobierno, la constitución en la asamblea pues no da lugar para para dar paso a reformas importantes. Entonces, ¿cómo queda conformada este poder legislativo luego de las elecciones del Ah, 30 de pues, noviembre? mira, en eso también creo que se aclaran muchas cosas, por eso decía que se vuelve a armar la mesa del posible diálogo y consenso. El Partido Nacional está quedando entre 49 y 50 diputados, el Partido Liberal entre 40 y 41 diputados, eso los pone en 90 de 128. Eso quiere decir que entre las dos partes hay una conversación de 2/3. Y eso pues ya te abre la posibilidad a muchas cosas, desde Claro, procesar a personas, actores del sistema actual por juicio político, por interferencia en el sistema electoral, viable. Por ejemplo, el fiscal general, por ejemplo, personas dentro de la Corte Suprema. Eh, se puede, ese 2/3 sí es un tema que es una amenaza fuerte para Libre, porque siente que sí le pueden quitar sus piezas, sus peones, sus activos adentro del sistema con el que negocia. Eh, y ahí la diferencia, o sea, y Libre no es que sale malísimo, creo que sale como con 35 diputados, pero no el Partido Nacional y el Partido Liberal que entran en una pelea juntos, lo que tenemos que hacer es eliminar a Libre, eso es lo que así entraron a la elección. Nosotros dos vamos a pelearnos a ganar, pero lo que tenemos en común es que necesitamos a Libre en una reducción de su posibilidad de negociar y de acción política para que podamos avanzar de nuevo, ¿no? O sea, ese era el consenso. Entonces, motivo, y si hubiéramos llegado ya, si esta elección tuviera ya un 3%, 4% de diferencia, ya estuviera terminado, ya estuviéramos negociando el Congreso, ya eso estuviera corriendo. Pero pues la cercanía todavía nos obliga a tener esa falta de claridad y a no avanzar tan rápido como quisiéramos, pero en el Congreso sí ya las pláticas pueden ser
hagamos el consenso Partido Liberal Nacional, aunque somos competencia, podemos entendernos mejor que con el otro contrincante, eso es lo que esperaría. Eh, sí hubo un cambio de fuerzas. El Partido Liberal pasó de ser la tercera fuerza en el Congreso a la segunda, Libre baja a la tercera, y varios de los partidos que tenían más pequeños, que tenían personas, diputados en el Congreso anterior, se eliminaron de la contienda. Entonces ya pasamos aquí de nuevo otro hito, es que en Honduras teníamos un bipartidismo duro hasta el 2009, que era el Partido Nacional y el Partido Liberal, con unos partidos muy minoritarios, pero que con cero posibilidad de ganar presidencia. Pasamos a un sistema multipartidario, sin hacer reformas al sistema, incluyendo segundas vueltas, ciudadanización de las mesas, conformación del Consejo Nacional Electoral. O sea, hubo muchas cosas que no se atendieron, pero pasamos de un bipartidismo a un sistema multipartidario. Y hoy hay una consolidación de nuevo en que muchos de esos partidos pequeños salen de nuevo de contienda, y hay una consolidación hacia un sistema de nuevo casi bipartidista, pero con una tercera facción importante en el Congreso, que está el Partido Libertad y Refundación. Guillermo, hace un rato estabas hablando de, bueno, las principales eh, macanas, que como decimos en Argentina, o los principales problemas que el gobierno ha venido autoinfligiendo a Honduras y a la economía hondureña. Y bueno, y ya que estamos hablando, bueno, del cierre de este ciclo, ¿no? De que la izquierda finalmente se va a poder ir y de que va a volver a haber una mesa de negociación, de que pueda volver a haber diálogo entre los dos principales partidos del país. Si supongamos que vos fueras ministro de Economía de un próximo gobierno, aunque no lo vayas a hacer, ¿cuáles serían tus prioridades? Quizás no solamente en términos de economía, digo, si vos fueras el próximo presidente de Honduras, ¿cuáles serían tus principales eh, prioridades a la hora de implementar políticas públicas para sacar a Honduras del estancamiento y afrontar otros problemas que tenga? Bueno, vamos a decir que un amigo sería presidente o un amigo Mejor sería así. ministro, para no ponerlo así. Justo antes de entrar en eso, ¿cierra el ciclo? Ojalá que sí, pero con los mensajes de ayer y de anteayer de la presidenta, diciendo que no reconoce el sistema, que hubo fraude, y del presidente del Congreso en una sesión también fuera de orden, diciendo que no reconoce, todavía estamos por ver si logramos a que se cierre correctamente. Yo quisiera pensar que lo que están haciendo es negociando y no en realidad queriendo romper el sistema, pero lo dejo ahí. Eh, para el tema de prioridades del país, sí una fuerte conversación de la apertura a la economía global de regreso, salirse, tratar de descontaminar esa generación de odio interna que trató tanto el gobierno anterior de hacer, odio hacia las familias grandes, odio hacia la empresa grande, odio hacia el empresario, odio hacia Estados Unidos y el imperio. Esa conversación tiene que girar. Si giramos eso, hay oportunidad por esa composición del Congreso también a pasar ciertas reformas de nuevo que estaban estancadas, o que el gobierno anterior le dio vuelta atrás. Por ejemplo, nosotros, o sea, elemento uno, te diría, es la apertura total del sistema energético. Nosotros hemos trabajado 10 años desde Leutera en la apertura del mercado energético. Ya estábamos abiertos, ya teníamos un mercado de oportunidad funcional, ya habían generadores funcionando en el sistema sin contrato con el Estado, sino que vendiendo en mercado diario abierto, confiando en que se le pagaba en las fechas, como dice la ley del mercado abierto. eh, y estábamos abriendo a que ya podían entrar las comercializadoras de energía, ya podían entrar actores privados a construir y operar sistemas de distribución y transmisión. ¿Por qué es tan importante el tema energético? Honduras está casi con un déficit del 20% de energía, y la empresa estatal energética es el principal punto negativo de las empresas estatales o sea, del déficit del gobierno. Y con unas pérdidas en el sistema de arriba del 30%, de arriba del 37%. O sea, 37 de cada 100 unidades de energía que se venden se pierden. Eso no hay forma que funcione. Y eso es lo que hace, yo viniendo desde el lado también que a veces acompaño a empresas en entrar al mercado,
es muy difícil meter empresas que necesitan energía, edificios, fábricas, cuando la empresa estatal no te puede dar la energía. No solo yo puedo tener el capital, puedo tener la mano de obra, puedo tener los contratos, pero no tengo la energía, entonces no puedo meter esa inversión al país. Eh, entonces, ese hoyo negro ha sido un problema que arrastra la economía fuertemente, y sí tenemos que regresar, y más en un momento en el que el contexto global está haciendo que quien no está participando fuertemente en el tema energético, abriéndose a la inversión, se va a quedar muy afuera de la conversación, porque hoy la tecnología, lo que está pasando, las necesidades de las áreas tecnológicas es que no hay quien le pueda entregar la cantidad que se necesita de energía para poder instalarse en sus capacidades de tecnología. Hablando directamente de data centers y ya el mundo de datos, ¿no? El mundo de datos y computacional. Eh, y, y si no atraemos a esa industria que hoy sí puede pagar energía, esos se pueden soltar presas. Vengo regresando de San Francisco ahorita la semana pasada, en conversaciones con todo qué está pasando en la ciudad. Es una renovación de la ciudad, de lo que está pasando en la industria de IA, y no solamente en data centers, sino en tomando edificios que estaban vacíos, trayendo inversión, trayendo residentes de nuevo a la ciudad. O sea, eso es una industria que está pasando muy fuerte y es más grande de lo que nos imaginamos. Eh, pero el área de energía, el área de protección de contratos, el área de protección de la propiedad privada, que todavía sigue siendo un área muy frágil en el país, con invasiones, con títulos dudosos, con problemas en los registros de tierras, es esa base que te permite traer empresas, traer inversión de mayor complejidad para poder dar los empleos y poder eventualmente alcanzar un 6-7% de crecimiento en la economía, que es donde quisiéramos al menos estar por una década. Entonces diría por ahí va el proceso. Y hay otro más que creo que sería atractivo, que no se ha logrado hacer en la región, y es Honduras. Es parte de una parte del mundo que está fragmentada en países muy pequeños. Centroamérica, 7 países en total, tienen la población de Colombia, pero hay 7 fronteras. Y eso complica el comercio, a pesar que tenemos un sistema de unificación, de un mercado unificado más viejo que la Unión Europea, menos abierto a la hora de movilidad. Y porque a pesar que los servicios pueden moverse y los bienes y los servicios pueden moverse como personas entre los países de Centroamérica a trabajar no es una opción ágil. Entonces, sí, por lo menos en lo que está pasando en El Salvador, que hay una apertura a la inversión, Guatemala, que ha estado la conversión abierta, y Honduras, sí creemos que podría ser un mercado unificado laboral que sí se hace el país todavía más atractivo y más natural el movimiento, que ya nos pone pues, que en 30 millones de personas, mucho más atractivo de lo que somos actualmente. Eh, Estamos llegando hacia, digamos, hacia el final del programa, entonces yo quisiera empezar a hablar hacia, digamos, ¿tú te sientes optimista frente a esta incertidumbre que estamos viendo actualmente? ¿Qué es lo que podemos esperar, digamos, tanto si hay una resolución pacífica, una transición, como si no la hay? Porque digamos que si no la hubiera, también luce muy improbable, muy difícil el camino para el oficialismo. Si no la hay, creo que lo que pasaría es que la gente sí sale a las calles y no van a poder gobernar nada, como le pasó casi que en la reelección de Juan Orlando Hernández en el gobierno del 17, que entró en el 2018 del 22, que le costó mucho gobernar porque ese apoyo público pues ya no estaba, y se sentía que se quedaron más allá de lo que de lo que estaban invitados a la fiesta. Si se quedan, que lo veo dificilísimo, no veo forma de quedarse, pues sí veo forma de crear violencia, pero también tenemos el gran elefante de la conversación, que es: se va a quedar el gobierno de Venezuela, a pesar con toda la presión que está viendo, ya esos mensajes espectaculares que salían de ayer de Oslo, la misma comisión del Nobel diciendo: entreguen que no ganaron. O sea, eso jamás en la historia creo que se ha visto, que las personas del Nobel directamente hablen de un tema político de esa manera. Pues si Maduro no puede, o sea, ya es una conversación que nadie va a aguantar adentro de la población hondureña. Y si las Fuerzas Armadas no están con ellos,
se rompen de ellos, pues ¿con qué vas a defender también mantenerte adentro? Por eso creo que la probabilidad es baja, pero siempre es una probabilidad y tenemos que dejar que puede ocurrir. Yo me siento optimista con el proceso, creo que yo te diría un 8 de 10, a pesar de todo lo feo que se mira, de la lentitud de los resultados, de la posible violencia, a pesar de eso siento que es un 8 de 10 porque creímos que podíamos no llegar al día de la elección. Entonces, haber pasado eso se te cambia la perspectiva y además viniendo de esta incertidumbre ya de tantos procesos, ya como que tenemos callos, ya estamos medio curados en el proceso de elecciones complejas, ¿no? Entonces, sí creo que va a haber una transición. Hay un elemento también que ocurrió esta vez que no ocurrió en el 2009 y que creo que no ocurrió correctamente en el 2017 y es esta diplomacia preventiva de la OEA, de Unión Europea, de gobiernos amigos, en el que dijeron, hey, queremos saber más, ¿qué está pasando? A ver, cuéntenos de verdad qué está pasando, comprométanse a no crear problemas. Y esa conversación o sea, fue muy rara en el que hay una sesión extraordinaria en la OEA la semana de la elección, la semana antes, o sea, en esos días de la elección, convocan a las partes del gobierno a que digan qué está pasando y por qué están interfiriendo. Y ahora está pactada ya una asamblea extraordinaria en la OEA el 15 de diciembre para que empiecen a entregar los resultados de forma oficial la misión observadora de la OEA y también gobierno que están haciendo. Entonces creo que se aprendió que en el 2009 no se hizo, a pesar que sí llamábamos y gritábamos que había algo, había un problema, no logramos mover a las multilaterales. En este caso sí, pero también ahora hay gobiernos moviéndose. Y diría eso a pesar que la misma Casa Blanca está dudando de muchos de estos multilaterales y los mira de menos y hace negociaciones bilaterales sobre el rule-based system. Aún así creo que hay esperanza de utilizar esos sistemas porque si no también se mira muy mal la interferencia directa de un gobierno tratando de dictar sobre otro país. Entonces yo esperaría que esa presión internacional es la que también acompaña a la presión, al movimiento interno, a la sociedad civil interna y de ir aclarando todas esas dudas en el Consejo Nacional Electoral es lo que nos lleva a una transición pacífica el 27 de enero. Guillermo, sé que en otros casos, quizás más extremos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hay gente que está esperando que de un día para el otro, hoy es 11 de diciembre, por cierto, por si este episodio sale cuando esto ya haya pasado, pero que de un día al otro caiga Maduro, caiga el régimen, caiga la dictadura y entonces quizás puedan pensar en volver a Venezuela. Y bueno, claro, Honduras no vive, por suerte no ha vivido una situación tan dramática, pero quería preguntarte si vos crees que puede haber hondureños fuera de Honduras que hayan tenido que emigrar por razones económicas o de seguridad o de otro tipo, que estén pensando en quizás si este ciclo logra cerrarse una vez por todas y tienen un gobierno un poco más, un poco no, bastante más amigable con la inversión o con la riqueza, con la gente que logra ganar un poco más de dinero, con los empresarios, los emprendedores. Si hay hondureños que estén pensando, quizás estén siguiendo estos acontecimientos con la idea de volver a su país y qué es lo que sería necesario, creo que ya no tenemos más tiempo, creo que va a ser la última pregunta, pero ¿qué sería lo más importante hacer para que esos hondureños puedan volver a su país y no sigan teniendo que emigrar a otros países? Wow. Pues en ese caso te diré que la grandísima parte de la migración hondureña es una migración económica, ¿no? Años antes fue una migración por temas de seguridad, pero no es una migración por gente saliendo necesariamente por problemas políticos, o sea, por persecución política. Pues creo que el regreso es más, si es una migración económica, si veo que hay oportunidades económicas de mejora, pues lo considero regresar. Al final la gente quiere vivir cerca de su casa, cerca de su familia, cerca de sus empresas o lo que sea, ¿no? Creo que eso siempre está. Eh, Hay que seguir el proceso de la mejora en los problemas de inseguridad, que es cierto que ha venido bajando, eso sin duda ha venido en mejora.
pero falta todavía bastante para llegar a donde quisiéramos llegar. Tenemos el ejemplo al del vecino al lado, el del Salvador, que podemos cuestionar unas cosas, pero también en el sentimiento local, gente dijo, pues ya puedo salir a la calle, ya puedo trabajar de nuevo, y eso hizo una activación extra del proceso. Entonces, a Honduras le queda camino en la parte de seguridad, pero mandar los mensajes correctos para la parte y que haya una esperanza de crecimiento económico real y sostenible, creo que es lo que haría que la gente regrese. Y hay otra diferencia también, Marcos, en esto, que lo de Venezuela, el partido o Nicolás Maduro nunca aceptó que había perdido. Dijo, no, los números míos son estos. Aquí en el caso, pues ya ayer el expresidente Zelaya dijo, sí, Libre perdió, pero le están haciendo fraude a Salvador Narrala. Ya no es ganamos nosotros. Y esa conversación, pues creo que sí nos pone en otra posición un poco diferente de la de Venezuela. No, y está abierto a la alternancia en el poder, que Bueno, eso va a pareciera haber. que eso es un gran avance en América Latina, que ya se está, varios gobiernos alrededor de la región están abiertos a considerar esta idea tan moderna. Entonces, que realmente es algo que hay que, digamos, yo creo que son vientos de cambio, como dicen en inglés decían, estaba de moda la frase este año del el vibe shift, de cierta manera. Yo creo que hay algo de eso en la región. Hemos estado conversando las últimas semanas aquí en el Cato Podcast con Fernando Claro de Chile acerca del resultado que tuvieron ellos. Estuvimos conversando también sobre Bolivia con Óscar Ortiz, el cambio que hay allá alejándose del MAS. Y bueno, pues nosotros que hemos visto la evolución durante las últimas 2 décadas, pues ciertamente que se siente un cambio en la discusión. Y yo creo que eso es algo que hay que festejarlo de cierta manera, sobre todo esta semana con lo que todos los mensajes que están saliendo desde Oslo. Y bueno, con Sí. eso creo que Y si puedo agregarte ahí, sí. viendo para adelante, esos son los cambios que vimos, pero no, o sea, Honduras es muy similar a un Colombia en pequeño. Viene también ese proceso a la vuelta en abril, y el librito se va a aplicar, creo, de una forma muy similar. Las estrategias, desacreditar, porque tampoco, también no pinta que van a tener una ventaja tan fuerte como cuando ganó Petro. Entonces, creo que si hay una ola pasando, es muy importante para la región estar pendiente de los otros países en cómo los cambios de esos gobiernos están ocurriendo y si están ocurriendo correctamente. Eh, Sé que es difícil y dicen, pero en el caso de Honduras también es normal que me digan, pero es que no sé nada de Honduras. A mí no me sorprende que me lo digan. Pero lo que sí hacemos es, ¿y cómo funciona allá? ¿Y cómo funciona en México? ¿Y cómo funcionó? O sea, y vemos viendo los diferentes países y de eso también nos da una claridad de cómo actuar al momento que nos toca a nosotros tomar la decisión o llegar al proceso electoral, hacer reformas fuertes. Hay que entender cómo funcionan ellos en su conexión y aprender y avanzar y mejorar, ¿no? Pero creo que sí, la ola está a nuestro favor en este momento. No dejaría fuera lo que pasó en Argentina reciente. Entonces, creo que hay que aprovecharla, pero también hay que hacerlo bien. Claro. Y bueno, en esta nota te quisiera agradecer por habernos acompañado en esta edición del Cato Podcast. Estuvimos conversando hoy con Guillermo Peña Pantin de la Universidad de la Libertad en México, conversando sobre las últimas elecciones en Honduras. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.